En la zona del Metro Observatorio, colonias que surgieron igual que en los Pedregales por la necesidad de la vivienda y que pues tienen una historia también algo de lucha, pero que a muchos se les ha olvidado, y que ahora pues tenemos encima este megaproyecto de tren interurbano. Creo que es el segundo para este gobierno de importancia después del aeropuerto de la Ciudad de México que están haciendo en la zona de Atenco y Texcoco. Y pues el día de hoy pues estamos compañeros del comité que es Vecinos Unidos Zona Poniente. Llevamos ya casi 2 años de resistencia, y pues también por ahí también está nuestro compañero Raúl, que viene también de la resistencia que surgió en Santa Fe un año antes y que pues se mantiene con nosotros en esta lucha totalmente popular. En este segmento se tienen algunas fotografías, principalmente aquí son Pedregales, allá era zona de arena. Durante mucho tiempo se explotó, incluso se construyó la ciudad con la arena de esta zona, lo que es la zona de Tacubaya, Observatorio, y esto pues se fincó. Ahora sí que muchas de nuestras colonias se fincaron sobre zonas de minas y que hasta ahora estamos asentados tal vez en zonas de riesgo, que también eso que con el tren se va a acrecentar más. Aquí tenemos evidencias de cómo los hundimientos que ha habido, la zona como estaba anteriormente. Tenemos todavía un pulmón muy grande que es la barranca de Tacubaya. Los accidentes que ha habido a lo largo de casi 2 años de obras desde Toluca hasta Observatorio. Nuevamente la zona como estaba anteriormente, un poco ya más avanzadas las obras, y por otro lado pues el trazo que se tuvo hasta 2015, que era sobre Vasco de Quiroga, que es una de las entradas a Santa Fe, y después posteriormente con el cambio de trazo sobre la barranca de Tacubaya, pero que en todo momento, y a nosotros ninguna autoridad como tal nos dijo el tren va a pasar por sus colonias. Siempre se va por Vasco de Quiroga, llega a Observatorio y hasta ahí. Hasta después que hubo el cambio de trazo, porque por un lado hubo la resistencia de los compañeros en Santa Fe, pero también hubo intereses de ciertos grupos políticos. Al pasarlo a la barranca, hubo ciertos personajes que ahora están en ciertos partidos que supuestamente ya entran en ese partido y son perdonados sus pecados y purificados, ya sabrán qué partido, pero pues iba con el interés de a ver qué podía sacar, diciendo pues miren, es que el actual exdelegado y la delegada pues están echando el trazo, el gobierno, pues yo vengo a ayudarlos. Totalmente eso fue falso, porque tanto en el primero como en el segundo trazo nos daban en la torre a las colonias que estamos del lado Observatorio. Y pues ya un poco para esta introducción, pues nuestra lucha como tal inicia el 27 de septiembre de 2015, o sea un año y un día después de lo ocurrido en Ayotzinapa. Por esta información que se tenía de cambio de trazo, muchos vecinos salieron. Sí fue un movimiento pues muy en su momento que hizo que salieran muchos vecinos. Se decide empezar a organizarse por asambleas, crear comités con representantes de cada colonia, y en ese momento empezamos a la necesidad de exigir la información en primera por dónde venía ese tren, porque no nos dijeron viene por las colonias de Observatorio, pero en ningún momento nos decían exactamente cómo era el trazo, qué iba a conllevar el trazo, si iba a haber casas que iban a quitar o no. Y pues eso crea incertidumbre, crea temor, y pues generó que pues la gente se empezara a movilizar en un primer momento, tal vez de forma espontánea, pero hizo que posteriormente el día 4 y 5 de octubre hiciéramos una serie de bloqueos. El más grande fue el 5 de octubre, que fue un bloqueo de casi 13 horas y colapsó pues esta zona. Tenemos lamentablemente lo que es la zona de los corporativos de Santa Fe, una zona que tuvo un boom inmobiliario de corporativos también muy grande, y que pues nadie iba a creer hace 20 años que una zona de tiraderos, a lo mejor ustedes también lo conocieron o llegaron a ir en esos entonces, una zona que pues nadie daba ni un peso por esa zona, ahora se vende en dólares, y que aparte pues genera dinero tanto para el gobierno como para las empresas,
y pues eso también genera ciertas problemáticas porque es de lujo. Los que viven ahí pues sabemos quiénes viven, ¿no? Empresarios, políticos, pero no cuentan con una red de agua potable. Por eso los conflictos que hubo hace algunos años, San Bartolo, en Santa Rosa, no cuentan con más vialidades que 2 entradas, incluso ahorita ya son 3 grandes con la supervía poniente, pero que son insuficientes. Están debajo, tienen una bomba de tiempo porque la basura fue compactada y en cualquier momento puede explotar, incluso es como un express. Y pues todas las problemáticas de megaproyectos, muchas van centradas en Santa Fe, principalmente la zona de Santa Fe City. Incluso el gobierno a ellos sí los consulta, el gobierno sí les pide su opinión, pero pues a los que estamos a los alrededores, a las colonias populares, pues totalmente nos ve de lado. Estas acciones pues sí conllevaron en primera en que el gobierno pues por lo menos tomara, pues se están bloqueando, y pues eso sí les afectó porque llegó un momento en que la central camionera de Poniente, que está en Observatorio, tuviera que pues dar de baja todas sus corridas de un día, todas las que van a Toluca y todos los poblados que hay en esa zona, algunos hasta Michoacán y otros estados. Y posteriormente se cerró lo que era la avenida Constituyentes, que es una de las avenidas principales de esta zona, pero también conllevó a que utilizaran ellos 2 formas muy meticulosas que creo que también aquí ha pasado. Por un lado, el rostro del policía bueno, vamos a buscar el diálogo, les vamos a dar la información. Pues en ese momento creídos, y como habíamos muchos compañeros que tal vez en ese momento empezamos a conocernos, dijeron sí. Caímos en esa jugarreta de que pues miren, viene la cuestión así, no sabemos nosotros, pero vamos a exigir que haya mesas de trabajo. Mientras estaban esas mesas de trabajo, a la gente que estaba bloqueando dan la orden para reprimirlos. Entonces pues lo que querían era calmarnos en el momento, hacernos a un lado y después decirnos no hay información. Sin embargo, pues en ese momento la presión conllevó que pues sí hubo detenidos y esta cuestión, pero se lograran soltar. Se iniciaron mesas de trabajo que pues como creo que les ha pasado también a ustedes y a todos los demás movimientos que están contra megaproyectos o zona de desarrollo, pues vemos que es un gran desgaste totalmente. Y posteriormente convocábamos a una siguiente acción. Sin embargo, por ahí hubo algunos errores que ciertos compañeros también después tomaron otro camino distinto, de estarlo difundiendo en redes como un megabloqueo en el Buen Fin, con protesta solamente. Y el día 13 de noviembre, desde la madrugada, pues tuvimos toda la zona cercada de Granaderos, las entradas tanto del metro hacia donde estábamos, cercados totalmente. Y pues ese día en la mañana pues lo que se dio fue un acto de represión, vecinos golpeados, actos también de pues de responder, incluso en evitar la confrontación, pero se tuvo que hacer, más que nada por autodefensa. Sin embargo, pues es muy distinto que los vecinos, principalmente mujeres, personas grandes, pues respondan igual, algunos hombres, porque subimos también, respondiéramos 200 contra 1200 granaderos. Es muy distinto la fuerza. Nuestra zona estuvo más o menos sitiada, así que fue un estado de sitio intenso, 2 días muy fuertes, donde ni siquiera para reunirnos nos dejaban. Y posteriormente, casi un mes y medio, estuvimos cercados de que los granaderos no se retiraban. Esto pues sí conllevó, pues por un lado, a que la gente se espante, se desmovilice, y por otro lado, pues también a que pues nos dé experiencias ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento decíamos, bueno, es que no iba a ser un bloqueo, pero iba a ser una marcha, pero no faltó quien en redes sociales lo anunció. Se hizo un caos completo, aparte de que pues era quincena, la vez pasada pues no había sido quincena, mucha gente había decidido no ir, porque nadie va a sacrificar la quincena del mes, o la mitad del mes, con tal de bloquear todo un día, ¿no? O dejar el trabajo ese día. Sin embargo, pues creo que eso nos dio un poco para madurar. Ahora, a partir de ahí, pues sí damos como que se reanudan las mesas de trabajo, en este caso ya con la secretaria de gobierno, que también creo que ustedes han tenido la mala experiencia de tratar con ella, y ella simplemente nos dijo, bueno, es que ustedes son malos porque agredieron a los granaderos, ¿no? Ustedes
podían haber llevado al diálogo. Dijimos, bueno, el diálogo lo hemos querido iniciar nosotros y ustedes nos mandan a la fuerza. Así que lo que queremos es la información, queremos saber por dónde viene ese tren y cómo nos va a afectar. Nuevamente nos vuelven a enredar, no se llega a nada, y es justamente en diciembre, incluso son mañosos, porque ya se presenta el SCT, se presentan sus asesores, y buscan en todo momento decir, te voy a dar la información, pero acéptame el proyecto. O en las minutas, lo hacían a su forma de entenderlo, pero siempre de forma mañada, para que uno firmara y de forma mañosa cayese uno en el juego. En ese momento pues hubo vecinos del comité que dijimos no, vamos a caer en el juego. Hubo quienes dijeron sí porque queremos la información. Dijimos sí, queremos la información, pero no nos vamos a condicionar a aceptar el proyecto, porque aceptándolo nos dejamos entrar totalmente a nuestras colonias y ya después no los vamos a poder sacar y el tren se va a imponer. Creo que ese acto que hicimos algunos vecinos, que creo que fuimos una mayoría, y que después evidenciamos a quienes sin leer la minuta estaban ya firmando y dijeron, nosotros nos la aventamos, dijimos no, es que no puede ser así, nos lo tienen que entregar sin condicionarnos. Creo que esa cuestión dio a que la resistencia se mantuviese en Poniente, y que hoy a 2 años, porque ellos ya tenían sus términos, desde abril de 2015 ellos ya tenían que haber entrado a nuestras colonias, y hasta ahora están entrando, pero van con un totalmente destiempo para inaugurar esta obra en 2018. Entonces le paso el micrófono a mi compañera Adriana, ella nos puede pues también dar un poco más de particularidades. Bueno, primeramente agradecemos la invitación a estas actividades populares. Nosotros sí los reconocemos como un referente de lucha y de resistencia contra los megaproyectos, contra las inmobiliarias y finalmente contra el proyecto de Ciudad Futura que pues están implementando todos esos personajes que están a favor del despojo de las colonias y de los pueblos con dignidad. Como ya menciona mi compañero, pues sí, nuestras colonias se fundaron, algunas de ellas, en su mayoría, sobre zonas de minas y que incluso en su momento fueron catalogadas como zonas donde era muy dura la vida. Y justamente por eso nosotros estamos aún en resistencia, a pesar de que en 2 años, ya casi 2 años, no nos han querido dar toda esta información, se nos ha negado, pues nosotros seguimos firmes y pues defendiendo lo que a final de cuentas le costó tanto trabajo forjar a nuestras familias y a nuestros vecinos, porque a nosotros no se nos olvida que todo eso son años de sacrificios, de trabajo duro, de estar limpiando zonas donde eran tiraderos también. Y todo eso es lo que nosotros estamos valorando. Quizás sí son zonas donde hay riesgo, pero a pesar de esos riesgos, aún son zonas habitables. Entonces, el que pase el tren interurbano por todas esas colonias allá en la zona de Observatorio, pues va a cambiar drásticamente pues esta situación. Nosotros tenemos todavía muy presente lo que pasó con los deslaves, que fue un asunto muy mediático en la zona de Santa Fe, de los corporativos, y tenemos muy clara la experiencia de que si eso le pasó a los vecinos que habitan en zonas residenciales, es impensable lo que va a pasar en todas nuestras colonias con este megaproyecto. Y no solamente eso, también nosotros tenemos muy presente lo que también ha conmocionado a todo el país con el socavón del Paso Express, porque es una autopista donde fallecieron 2 personas por la opacidad que ha habido en todos estos megaproyectos. Pero nosotros tomamos como punto de comparación, si eso pasó en una autopista, todas las muertes que se podrían prevenir tan solo deteniendo la obra en tanto no se tenga certeza de que el tipo de suelo es factible para ese tipo de megaproyectos, pues nosotros no podemos
ahora sí que bajar los brazos en este momento. Sabemos que las maquinarias para esta mega obra cada vez van avanzando más sobre nuestras colonias, pero aún así nosotros seguimos en resistencia, precisamente porque tenemos conocimiento de que nuestros padres han vivido, nuestros abuelos, nuestros vecinos han vivido tantos años en esta zona y sabemos que no es una zona apta para un megaproyecto de esta magnitud. En la última imagen allá abajo, tal vez ustedes explicándoselas un poquito más, es la de la delegación Álvaro Obregón y es un semáforo de riesgos que está editado por la UNAM, por la Facultad de Ingeniería de la carrera de Estudios de Ciencias de la Tierra, y pues ahí se aprecia claramente que todo Álvaro Obregón es una zona de riesgos para megaproyectos, y aún así sigue avanzando el tren interurbano, pero no nada más el tren, sino también la cuestión inmobiliaria está desatada en todo el poniente. Nosotros siempre hemos estado seguros de que el tren interurbano pues simplemente es el caballo de Troya para el ingreso de más megaproyectos. En días recientes también ha habido noticias de que un predio muy grande donde antes era un centro donde se recolectaba la basura de varios puntos de la delegación y también de Coajimalpa y de Magdalena Contreras, el gobierno de la Ciudad de México lo quiere vender precisamente para construir en ese sitio inmobiliarias, pero el basurero lo quieren mover hacia otro lado. Entonces también ya hay otras colonias que se están pues levantando en resistencia contra pues estas injusticias que favorecen únicamente a las inmobiliarias. Bueno, y regresando un poquito al tema del tren interurbano, justamente estas fotografías, como ya lo mencionaron antes, pues dan cuenta de eso, de todas las irregularidades que hay en torno al tren interurbano. Nuestra resistencia en el observatorio surgió precisamente con la noticia del cambio de trazo, pero en ningún momento ninguna autoridad nos explicó que el tren interurbano de todos modos iba a pasar por nuestras casas. Sí se preocuparon por toda la gente de Santa Fe, pero a la gente de observatorio nunca le avisaron nada. Y eso es precisamente en contra de lo que estamos nosotros, porque a pesar de que mucha gente diga que gracias a ellos cambiaron el trazo, aún así van a afectar a toda esa gente que celebró pues que el tren ya no iba por Vasco de Quiroga, pero aún así van a ser afectados, porque el tren interurbano va justamente sobre la barranca del río Tacubaya, que es donde se encuentran algunos de los manantiales que abastecen de agua pues a la zona poniente. Es por eso que nosotros también estamos aquí, porque así como ustedes defienden el agua y el territorio, también el tema del tren interurbano está por la defensa del agua y del territorio. Y los manantiales que hay en la barranca del río Tacubaya no son los únicos que van a verse afectados por el tren interurbano. Seguramente pues también ya habrán escuchado que hay mucha gente en Coajimalpa que también pues está llevando una lucha pues paralela a la de nosotros, justamente por los manantiales y todas las zonas de bosques que hay tanto en Coajimalpa, pero en el caso de nosotros también en Álvaro Obregón. Las barrancas, pues muchos tal vez se imaginan que son zonas como en las películas, que no hay nada, que está todo desierto, y pues no es así. Las barrancas también son pulmones, son áreas verdes, como se puede mostrar o apreciar en esta imagen, en la de abajo. Así es como estaba anteriormente, antes de que entrara la maquinaria, y en las que están hasta allá es como ya está actualmente, ¿no? Todos estos espacios verdes pues se van perdiendo poco a poco, y no se trata nada más como de que sí, pues talo un árbol y planto 10. No se trata nada más de eso, como dice la Profepa o la Semarnat o incluso la Sedema. Lo que se está perdiendo con el tren interurbano no son solo árboles, que hasta el momento pues van más de 11,000 que han pues admitido que se han talado. Nosotros sabemos que son muchos más, porque pues vivimos cerca de toda esta zona donde están ocasionando todo este ecocidio. Se trata de zonas enteras de recargas de mantos acuíferos.
lo que se está perdiendo, lo que se está llenando de cemento, de pavimento, y pues es impensable realizar este tipo de megaproyectos justamente cuando toda la ciudad y la cuenca del Valle de México se están enfrentando a una crisis hídrica sin precedentes. Y pues muchos de ustedes seguramente ya lo están sufriendo y por eso están aquí en resistencia. Bueno, aparte del daño hídrico, pues está la cuestión de que pues es una obra insegura. Aquí están fotografías de los socavones sin que entre la maquinaria pesada, es únicamente un camión de refrescos. Nada más de imaginarnos lo que pasará cuando entre la maquinaria pesada con las ballenas para colar las columnas. Va a ser un desastre total en toda la zona poniente, y todas las autoridades se siguen lavando las manos. Nosotros hemos exigido en todo momento que se nos presente el proyecto ejecutivo, porque una obra de este tipo, donde se invierten miles de millones de pesos que aportan los mexicanos, las personas con sus impuestos, pues hasta este momento se sigue construyendo bajo la opacidad, porque toda la información que les hemos requerido se nos ha negado. Se han metido solicitudes de información vía Infomex, en las mesas de trabajo. No sé qué pasa, pero sigo. En las mesas de trabajo también nos han dado largas, como seguramente también a ustedes les han dado largas. ¿Qué más? Y pues esas imágenes que están por aquí son las imágenes de accidentes que ha habido en Toluca, que también en su momento pues fueron muy escandalosas, cuando se cayeron las ballenas, cuando se ladearon las estructuras del varillaje, y la última pues es de los riesgos que hay en cuanto al derecho de vía, que también es desconocido hasta este momento. En las mesas de trabajo se nos decía que no iba a haber derecho de vía. Otras veces nos decían que el derecho de vía iba a ser de 4 metros, otras veces nos decían que era de 7, luego que de 14, luego y luego volvían a negar que iba a haber derecho de vía. Investigando un poco, en la manifestación de impacto ambiental del tren interurbano se menciona un derecho de vía de 16 metros. Pero hasta este momento, o sea, 16 metros del lado izquierdo y 16 metros del lado derecho. Pero hasta este momento nosotros sabemos que pues es un tren que incluso que Gerardo Ruiz Esparza, el mismo Mancera, pues han anunciado como un tren de alta velocidad, que no hay de su tipo en América Latina, y pues mucho menos en México, donde sabemos que pues en el 85 hubo un gran sismo aquí en la Ciudad de México. Es un riesgo tremendo para toda la ciudadanía, para todos aquellos que piensan que podrán viajar a Santa Fe, pues tal vez en menos tiempo, pero a un costo mucho más elevado. Y digo que es más elevado precisamente porque han sido incontables ocasiones que han ido asignando mayor presupuesto cada vez más para este tren, porque precisamente no han podido ir avanzando en la cimentación por el terreno en el que piensan hacerlo. Justamente hace aproximadamente 3 semanas hubo un desbordamiento en el río en la barranca de Tacubaya, donde convergen el río Becerra y el río de Tacubaya, y ahí es por donde van a pasar el tren interurbano. Entonces nosotros les hemos insistido a las autoridades de que si finalmente lo van a hacer por ahí, al menos muestren los estudios técnicos que avalen que es un trazo seguro, y hasta este momento lo siguen ocultando. Incluso dicen que la información está reservada porque es información de seguridad nacional, y
que tienen miedo de que algún terrorista pueda pues sabotearles su mega obra. Como hasta ese punto han llegado, ¿no? Sí, somos, exactamente, ellos son los terroristas. Bueno, hasta aquí sería un poquito la explicación que yo les podría dar de eso. En las mesas de trabajo, Conagua dice que este río, que es donde corre la presa Tacubaya, que no lo van a intubar, que nada más lo van a reencauzar. Pero hasta este momento han echado diversos tipos de materiales para que esta zona donde corre un río natural pues se vaya secando. Quizás resulte durante unos días en primavera, pero en época de lluvias pues el agua siempre reconoce su camino, ¿no? Y eso no lo sabemos tanto nosotros por conocimiento básico, como lo puede afirmar cualquier académico de la institución más prestigiosa que haya en México o en el mundo. Bueno, esta cuestión de la parte hídrica es muy importante, ya lo mencionaba Adriana. Toda esta zona son por lo menos unos 4 ríos los que vienen de la Sierra de las Cruces. Hay un estudio que llegamos a encontrar histórico que hablan el río Tacubaya, que es la barranca de Tacubaya, viene desde lo que son los manantiales. Sin embargo ahorita viene encauzado distinto durante mucho tiempo, incluso tiene un papel histórico para la zona, junto con los manantiales. Los manantiales, principalmente desde la Sierra de las Cruces y el desierto de los Leones, históricamente junto con el Santa Fe, han surtido de agua potable a la Ciudad de México. Anteriormente, por medio de un acueducto que bajaba en esta zona, el del manantial de Santa Fe, bajaba por las laderas y las barrancas del poniente de la ciudad, para posteriormente bajar a Chapultepec, donde se comunicaba con otro manantial, hoy ya extinto en cierta manera, porque fue sobreexplotado. Posteriormente se dividía en dos, uno hacia la Tlaxpana, hacia Tacuba, y el otro, el famoso acueducto que iba en lo que hoy es la avenida Chapultepec, que llegaba al Salto del Agua. Muchos dirán, ya no existe, pero ¿qué creen? Está entubado. Incluso por estudios de compañeros solidarios de hidrólogos, nos siguen diciendo ellos, el agua que distribuye el acueducto entubado es de mucha mejor calidad que la del sistema Cutzamala. Entonces nuestras zonas hasta ahora no habían padecido lo que era padecer falta de agua. Se podía bajar la presión al abrir la llave, pero nunca habíamos padecido hasta ahora por estas obras la cuestión del desabasto de agua. Incluso no ha sido masivo, ha sido de incluso una semana, ¿no? Pero pues ya que te falte agua una semana, a ver qué hacemos, ¿no? Para lavar, para todos los usos que conlleva. Ahora la otra cuestión, las aguas que están actualmente en el cauce del río Tacubaya. El río Tacubaya actualmente es un río de aguas negras, lamentablemente. Sin embargo, en los estudios históricos también dicen, el río Tacubaya en temporada de secas tiene un cauce muy pequeño, pero en temporada de lluvias se desborda, y eso nos ha pasado a un entubado el río. Actualmente son 3 presas las que se conectan una con otra en este río, que es la presa Totolapa, que es donde van a hacer la estación Santa Fe. Justamente el gobierno va a construir una estación dentro de una presa, un vaso regulador. La segunda es la presa más grande, que es la presa Tacubaya, que es la que regula, porque ahí conlleva toda la fuerza y llega todo el agua de aguas negras de Santa Fe. Y posteriormente está la presa o vaso regulador Ruiz Cortines. Actualmente, cuando llueve, hemos visto que lo están desviando tal vez a Becerra, incluso antes de esas 3 semanas de que se desbordó la interconexión,
tiene más o menos un mes que se desbordó la presa de Becerra, pero es porque lo están desviando. Pero el río Tacubaya con estas presas lo que hace es regular la cantidad de agua, porque está comunicado con otro río también muy grande, pero que hoy está entubado, y que es el río de la Piedad, donde está el viaducto. Y tenemos cuestiones anteriores, incluso de accidentes que ha habido, porque errores humanos de que abren las compuertas incluso de las presas al mismo tiempo, porque estas presas son por compuertas de 24 horas, entonces las han abierto a la par, y es cuando se desborda totalmente, revienta el viaducto, y ha pasado que varios carros quedan ahí inundados. Se inundan las colonias que están en Tacubaya, Escandón, hasta la del Valle, pero también se inunda el Metro Observatorio, porque el Metro Observatorio pues fue hecho encima del tubo del río Tacubaya. Y ya que abordamos lo del metro, ya lo mencionaba Adriana, el tren interurbano es solamente el primer proyecto para la zona. Posteriormente, que ya estábamos con lo del tren interurbano, sale a la luz viene la ampliación de la línea 12 del metro de Mixcoac Observatorio. Después sale en rumor por parte del gobierno, porque el gobierno dice: denos pruebas de que nosotros lo decimos, o que tenemos estudios, o de que sí van los proyectos. Pero el jefe de gobierno o sus achichincles dicen es que van a las ampliaciones y después nos niegan información. Viene la línea 9 del metro de Tacubaya Observatorio, y posteriormente, algo que negaron en todo momento hasta hace un año, es la construcción del centro de transferencia modal en Observatorio, el cual, por declaraciones de Mancera, dice que va a ser el más grande de su tipo en América Latina. Entonces, si le agregamos tren interurbano, línea 12, línea 9, la línea 1 actualmente, que ya no se da abasto porque viene mucha gente a trabajar a Santa Fe y ida y vuelta es un despapalle, y aparte agregarle la central camionera y el CETRAM, ellos están hablando de que pues va a ser el más grande, pero no hay el espacio. Hablan de utilizar de 4 a 8 hectáreas, cuando la zona alrededor del metro, que es libre, es 1 hectárea. Entonces 8 hectáreas máximo, 4 mínimo, pues obviamente es ampliarlo hacia las colonias. Y posteriormente, ahorita finales del año pasado, pero ahorita que ya salió pública esta información, está por ejemplo el plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México de 2016 a 2030. Se complementa de que pues quien es pobre o quien vive en una colonia popular no tiene derecho a estar gozando una vida digna. ¿Por qué? Porque nuestras zonas pues están bien ubicadas en cierta manera, porque estamos cercanos al metro, tenemos vialidades, tenemos agua, tenemos drenaje, y a veces nos inundamos, pero no padecemos tan feo como en otras zonas. Pero esto, con el estudio de desarrollo urbano que tienen pretendido el gobierno y las empresas, nuestra zona, nuestras colonias que están alrededor se ven afectadas. Encontramos un listado de colonias que ellos dicen zonas para potencial desarrollo, y pues todas las colonias que estamos alrededor del Metro Observatorio estamos dentro, ¿no? Son 10 colonias. Y ellos, por ejemplo, su argumento es decir, bueno, pues son colonias que están bien ubicadas cerca de los puntos de comunicaciones. Tenemos, en el caso mío, por ejemplo, que yo vivo a 5 minutos del Metro Observatorio, no tengo que gastar mucho dinero para moverme a mi casa, pero pues también en un tiempo, ya estando todos esos megaproyectos, pues donde vivo también va a ser como muy sustentoso para que empresas como Quiero Casa pues digan, ¿saben qué? Pues voy a comprarles, o a ver cómo les hago para sacarlos, y pues es un buen negociazo a 10 minutos del Metro Observatorio, que va a contar con todo lo que ya les mencioné. Obviamente pues va a tener un costo muy grande. Son 10 colonias, ellos dicen que bajó la población. Sí, bajó la población en sus censos. Por ejemplo, hay colonias, en el caso nuestro, que en el censo del 2000 eran colonias de más de 4,000 habitantes, y en su censo de ellos de 2011, en el plan de desarrollo urbano de la ciudad y el de la delegación, baja 1,200 personas. Y dices, bueno, ¿cómo es posible eso? Si uno lo ve sin hacer un censo, ¿no? Las familias crecen, y ¿qué es lo que pasa? Porque también hay un problema muy grande de vivienda en nuestra ciudad, porque es caro comprar una casa en la ciudad, y
irse fuera pues también sale a veces caro en el traslado y todo el trabajo. Entonces vemos cómo las casas suben y ahora sí que van creciendo, y tú me dices que está disminuyendo la población. Eso es ilógico totalmente. Nos dicen que son puntos rojos, siempre nos han tachado como lo peor, y pues sí, tal vez sean colonias como todo barrio popular que pues tiene lo bueno y lo malo, pero no por eso pues todos vamos a ser delincuentes. La otra que manejan son colonias que no tienen ningún riesgo. Esto ocurrió en una de las colonias que están ellos previendo que va a estar dentro como una colonia con gran potencial para desarrollo. Tenemos colonias donde, por ejemplo, donde no estaban trabajando y las minas se hacen por las fugas de agua potable o de drenaje. Había una de ellas que era de casi 8 metros y que ninguna autoridad era capaz de ir a verla, ¿no? Sino que incluso los vecinos lo único que pusieron fue una tabla porque estaba en unas escaleras, pero se llegó a abrir al extremo que cabía un niño en esa y podía provocar una desgracia. Eso sin maquinarias. Entonces ahora vemos cómo todo va en conjunto, porque ellos hablan, por ejemplo, en un plan de desarrollo urbano que metieron por instituciones privadas del gobierno de la Ciudad de México, esta cuestión de las megacentralidades, que es muy parecido a lo que tenían aquí previsto con la ciudad futura o la ciudad de la salud. Es decir, lo mejor de la vivienda, porque son viviendas con movilidad, con facilidad de movilidad, sustentables, ahora sí que para la naturaleza, mientras talan miles de árboles, que cuentan con agua y todos los servicios. Pero lo que no nos dicen es, puede vivir ahí quien pueda pagarlo, y quien no lo pueda pagar, pues lo tenemos que echar de la ciudad.